Y dijimos que íbamos a estar, y está acá la diputada nacional del Frente para la Victoria por Entre Ríos, Carolina Aguilar. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, estuviste ayer en el anuncio, en realidad en el acto de la presidenta Cristina Fernández. Está el tema de la Corte, ¿cómo viene eso? Bueno, el día de ayer fue un día muy emotivo porque bueno, se celebraban los 5 años de haber asumido el expresidente Néstor Kirchner en UNASUR como secretario general, y bueno, fue un acto muy emotivo en Casa Rosada donde se recordó este evento tan importante, ¿no? Esto que ha apoyado tanto nuestro gobierno, que tiene que ver con la integración regional y que donde nuestro país ocupa un lugar clave en el concierto de la región. Así que bueno, fue muy importante, unas palabras muy lindas por el actual secretario general de UNASUR, que es el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y después por Ali también, que es el otro secretario de UNASUR, que también hizo unas palabras muy emotivas recordándolo a Néstor, ¿no? Y como decía nuestra presidenta, todo ese fuego, toda esa incomodidad que generaba él y Hugo Chávez en este concierto de las naciones hace que hoy nuestra región se diferencie en el resto del mundo, y hoy realmente Latinoamérica se ha visto como una región no solamente pujante, sino que se ha emancipado y lucha permanentemente por la soberanía. Sí, y se habló mucho del tema de la Corte, de Lorenzetti, de Carlos Fait por estos días. ¿Cómo pensás que viene ahora el panorama? Porque es tema central por estos días. Y bueno, muy preocupados, ¿no? Porque realmente la Corte debería ocuparse como máximo tribunal de justicia de nuestro país. En primer lugar, debería estar integrado. La ley establece, la ley 26.183, establece que la Corte debe estar integrada por 5 miembros, de los cuales, habiendo renunciado y apartadose de la Corte el ministro Zaffaroni por cumplir el límite de edad que fija la Constitución, que son 75 años, la Corte quedó con 4 integrantes, de los cuales hay 3 integrantes que están asistiendo a las reuniones y que están trabajando. Digo, nosotros necesitamos un máximo tribunal que tenga la integración completa. Como ustedes saben, la oposición se ha manifestado, toda la oposición en conjunto, rechazando la posibilidad de tratar el pliego de Carles y de cualquier otra persona que sea elevado el pliego para integrar la composición de 5 miembros que establece la ley que les mencionaba. Entonces es preocupante esta conducta antidemocrática por parte de la oposición de rechazar debatir y discutir el pliego de un miembro de la Corte para que la Corte esté integrada como corresponde y como dice la ley. Digo, no se condice con todo ese discurso de la oposición de que le interesa la República, que le interesa la democracia, cuando se niegan a discutir el pliego de Carles o de cualquier otra persona. Ellos dicen vamos a discutir el nuevo integrante de la Corte cuando haya elecciones, lo cual habla de una especulación electoral y de lo poco que le importan las instituciones y la democracia. Eso por una parte. Por otra parte, el actual presidente de la Corte me da la sensación de que ha incursionado en cierto vedetismo político, en el sentido de que se extralimita de la función que debe cumplir el máximo tribunal. Es decir, cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dice la Corte está para fijar los límites al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, no, la Corte lo que tiene que hacer es determinar la validez o no de los actos. Digo, la Corte no puede fijar ningún límite, porque el límite a los actos de los poderes ejecutivo y legislativo lo fija la Constitución, que es nuestra Carta Magna, que establece cuáles son los derechos, nuestras obligaciones y establece las instituciones que van a funcionar dentro del sistema democrático. Entonces, Lorenzetti me da la sensación por momentos que tiene intenciones de participar de la disputa electoral, de la disputa política, más que ejercer como el presidente del máximo tribunal e impartir justicia. Nosotros necesitamos una justicia ágil, una justicia eficiente, eso es lo que necesita la sociedad. Entonces es preocupante que en lugar de estar impartiendo justicia para los más débiles, para los que más la necesitan, es decir, hacer cumplir la Constitución para garantizar los derechos que están establecidos en ella, me da la sensación muchas veces que la Corte se pone a terciar con el resto de los poderes estatales, no cumpliendo con la función que le da la Constitución. Sí, Carolina, dentro de este vedetismo que hace referencia respecto a Lorenzetti, uno de los mecanismos que utilizó puede ser adelantar las elecciones 6, 7 meses antes, porque se hacen por lo general cada 3 años, en octubre, noviembre, y fue el 21 de abril. Lorenzetti, presidente nuevamente. Sí, el 21 de abril llamativamente nos enteramos que Lorenzetti, en enero del 2016,
deberían asumir las nuevas autoridades de la Corte Suprema, es decir, elegirse presidente y vicepresidente, lo que se hace, se estila. El resto de las acordadas que nombraban al presidente y vice de la Corte se hacían en octubre, noviembre, porque es un lapso de 1 o 2 meses antes de que deban asumir. En este caso se hizo el 21 de abril, es decir, con más de 6 meses de anticipación, lo cual es realmente preocupante porque si esto sucediera en un sindicato, la elección sería nula, y si sucediera para elegir un presidente de la nación sería imposible. ¿Y por qué ¿no? lo hizo? ¿Por qué adelantó? A mí me da la sensación que es porque teme que Fayt no se encuentre en condiciones. El ministro Fayt tiene 97 años, el límite que establece la Constitución son 75 años, pudiéndose renovar por 5 si hay 2/3 del Senado que aprueban prorrogar el mandato. En el caso de Fayt, él cuenta con un fallo de la Corte del año 99, de la Corte de la Mayoría Automática, que estableció que él tenía derecho por haber sido electo antes de la reforma de la Constitución, es decir, antes de la reforma del 94, por lo cual tenía derechos adquiridos y le garantizan la estabilidad y demás. Redactado por él, aparte. Ahora, lo que todos somos conscientes que una persona con 97 años, que es importante oxigenar la Corte y que puedan incorporarse nuevos juristas de prestigio que tenemos en nuestro país, con nuevos aires, aire fresco. Todos sabemos que el ministro Fayt está yendo muy poco a la sala de acuerdos. Se habla de que va una sola vez, 2 o 3 horas. Que está yendo muy poco, y nosotros necesitamos una Corte que funcione, un máximo tribunal que esté activo, resolviendo las causas e impartiendo justicia. Entonces, entendemos que es preocupante esta falta de integración completa de la Corte, y que Lorenzetti, en lugar de estar haciendo todo lo que está a su alcance para que esto suceda, está teniendo cierta complicidad con la oposición para que esto no avance, adelanta su reelección más de 6 meses, en una elección que fue irregular aparte porque no estaba presente Fayt, y acá tengo la acordada del 21 de abril donde está su firma. Donde está la firma de Fayt, pero la acordada, esto es un instrumento público, la acordada, que vendría a ser el equivalente, para que el que esté viendo entienda, la acordada de la Corte es como el equivalente al decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, por acordada de la Corte, el 21 de abril, dice en Buenos Aires, los 21 días del mes de abril del 2015, reunidos en la sala de acuerdo del tribunal los señores ministros que suscriben la presente, y está suscripta por Fayt. Dice claramente en la sala de acuerdos. En la sala de acuerdos no estaba el ministro Fayt, y esta acordada le fue llevada y acercada a su casa en Recoleta, donde él procedió a firmarla, lo cual da lugar a que se esté incurriendo en un delito, que es el delito de falsedad ideológica, es decir, lo cual conlleva un delito de mal desempeño, que es una de las causales por las cuales el artículo 53 de la Constitución es una de las causales para iniciar el juicio político. Y se da lugar también al pedido de psicofísico para Fayt. Esto habilita, como se planteó ahora en el escenario. Hay varios pedidos dentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que es la comisión acusadora que acusa y eleva al Senado la acusación en el caso de presidente y vicepresidente, o en el caso de los ministros o ministros de la Corte, que es quien eleva, y hay varios pedidos de que se realicen los exámenes correspondientes al ministro Fayt para merituar si está en condiciones o no de seguir siendo miembro de la Corte. Bueno, y en este caso estaría incurriendo en un delito, en el delito de falseamiento ideológico de un instrumento público, por lo cual caería en la causal de mal desempeño, que podría dar lugar al juicio político en este caso. Carolina, muchas gracias. Nos tenemos que ir un segundito.